Bien, entonces equipo, continuando con lo que es nuestro taller de contabilidad impositiva y siguiendo con lo que es los temas que vamos a tratar en nuestro programa, en esta tarde vamos a hablar sobre lo que es la gestión de los aportes a la seguridad social y también sobre los aportes al Infotep. Esos son los dos temas, ¿verdad? Las dos obligaciones que vamos a ver en esta tarde, los aportes a la TCS o Tesorería de Seguridad Social y los aportes al Infotep. Vamos a iniciar primero con lo que son los aportes a la TCS. Lo primero es que cuando hablamos de TCS, ¿verdad? Tesorería de la Seguridad Social debe ser un término muy conocido por todos los que están aquí presentes, que tienen un trabajo formal, que trabajan en una empresa formal, porque si usted trabaja en una empresa formal, una empresa que está organizada y una empresa, ¿verdad?, que cumple con sus obligaciones fiscales e impositivas, entonces no hay ninguna duda que usted en la actualidad de su sueldo va a estar recibiendo lo que son los descuentos a la seguridad social. Y esos descuentos a la seguridad social, ¿quién los gestiona? Lo gestiona esta institución que tenemos aquí en nuestras pantallas ahora, que es la Tesorería de Seguridad Social. Tesorería de la Seguridad Social. O sea, cuando el profesor le mencione el término TSS, lo que el profesor les está hablando es de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Y qué es la Tesorería de la Seguridad Social? No es más que un organismo, ¿verdad?, que es dependiente a lo que es, ¿verdad?, el Consejo de la Seguridad Social, Consejo Nacional de la Seguridad Social o CNSS, ¿verdad?, el cual, al igual que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, fueron creados por la ley 8701 y esta institución tiene, ¿verdad?, a su cargo lo que es la gestión, ¿verdad?, y administración del SUIR. El SUIR no es más que el Sistema Único de Información y Recaudo, ¿verdad?, en el cual todas las instituciones, sean estas privadas o sean estas públicas, ¿verdad?, se encargan de subir las informaciones o novedades, como se le conocen a estas informaciones, con respecto a la nómina de pago de sus empleados, ¿verdad?, y también de las retenciones o aportes que se debe hacer en nombre de estos a la seguridad social. O sea que todas esas retenciones que a ustedes le hacen como parte de su trabajo, ¿verdad?, de su gestión laboral y para fines de seguridad social, quien gestiona esos aportes, ¿verdad?, es la Tesorería de la Seguridad Social. Y como les dije hace un momentito, el sistema que utiliza la Tesorería de la Seguridad Social o TSS para gestionar todos esos aportes es el SWIR, que no son más que las siglas de Sistema Único de Información y Recaudo del Sistema Dominicano de Seguridad Social o SDSS. O sea que la plataforma informática, ¿verdad?, la plataforma informática donde se gestionan todo lo que son los aportes a la seguridad social lleva el nombre de SUIR, que no es más que Sistema Único, ¿verdad?, de Información y Recaudo. Esta es una plataforma informática, ¿verdad?, la cual está montada en una página web donde todas las empresas privadas e instituciones públicas, ¿verdad?, cargan todas las informaciones de sus nóminas de empleados para fines de determinación y pago de los aportes a la seguridad social. ¿Qué necesitamos nosotros para, ¿verdad?, ingresar al SUIR? Obviamente, lo primero que necesitamos para ingresar al SUIR es inscribirnos, ¿verdad? Yéndonos desde el punto de vista estricto de la lógica, lo primero que necesitamos para ingresar al SUIL es estar inscritos, ¿verdad?, en la seguridad social, estar inscrito en la tesorería de la seguridad social como empleador, ¿verdad? Depositamos una serie de documentos y formularios que se nos piden, ¿verdad? Y al cabo de 5 días, a más tardar, entonces nos llega un correo electrónico al correo que hemos registrado, donde recibimos, ¿verdad?, una clave provisional, ¿verdad?, junto con el número de usuario para que entonces nosotros podamos ingresar, ¿verdad?, al servicio.
Una vez ya ingresamos por primera vez al servicio, entonces hay 3 informaciones básicas que vamos a tener que digitar siempre que vayamos a entrar al suite, que son estas 3 informaciones que tenemos aquí. En primer lugar, el RNC de la empresa, ¿verdad? En caso de personas jurídicas, o la cédula en caso de personas físicas, ¿verdad? La cédula del representante, que es la persona autorizado por el contribuyente, ¿verdad? Para hacer uso de la plataforma, o sea, para hacer uso de el suite. Y por último, la class, ¿verdad? Class, que no es más que las siglas de clave de acceso a la seguridad social. Esos son los 3 datos básicos que vamos a tener que colocar siempre, ¿verdad? Una vez ya estemos inscritos, ya hemos hecho, vamos a decir, la inicialización del lugar del servicio. Entonces vamos a tener siempre que vayamos a ingresar para cargar alguna novedad o para descargar la notificación de pago de la TCS, vamos a tener que loguearnos con estas 3 informaciones: el RNC de la empresa, ¿verdad? O cédula para el caso de las personas físicas, la cédula del representante autorizado, ¿verdad? Del usuario que está autorizado para el uso de la plataforma, y por último la clave o class. Esos son los 3 datos que tenemos que poner para poder acceder al sistema. Entonces, una vez estamos dentro del sistema, ¿qué necesitamos para alimentarlo? ¿Verdad? Obviamente, para nosotros alimentar el suite, lo que necesitamos simplemente es la nómina de pago, ¿verdad? De la empresa, la nómina de pago de los empleados de la empresa, donde se verifiquen todos los ingresos y descuentos que recibió un empleado durante el mes, ¿verdad? X, para el cual vayamos a generar los aportes, no importa el concepto. O sea que el documento base, ¿verdad? El documento base que necesitamos cada mes, el documento base que necesitamos cada mes para generar los aportes, generar la notificación de pago de la seguridad social de nuestra empresa o de la empresa para la cual estemos, ¿verdad? Trabajando, es la nómina de pago. La nómina de pago, de ahí nosotros podemos sacar todos y cada uno de los datos que necesitamos para, ¿verdad?, poder alimentar el sistema. Ahora, muy importante esta parte, muy importante esta parte. Presten atención, y los que no vayan a prestar atención, simplemente desconéctense para que le dejen más ancho de banda, ¿verdad?, a los que quieran prestar atención y no se le pare el internet. ¿Cuáles son los ingresos que recibe un empleado, verdad? Los cuales están sujetos al pago de los aportes de la seguridad social. Repito, y esta pregunta, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta es prácticamente una de las bases, si no la base, de todo este tema. ¿Cuáles son los ingresos que recibe un empleado, ¿verdad?, que están sujetos al pago de los aportes de la seguridad social? Un empleado, usted como empleado, dependiendo de la empresa donde trabaje, recibe diferentes tipos de ingresos. Usted recibe sueldos, usted puede recibir comisiones, usted puede recibir incentivos, puede recibir pago de vacaciones, puede recibir regalías, puede recibir bonificaciones, puede recibir pago de horas extras normales, pago de horas extras nocturnas, pago de día feriado trabajado, etcétera, etcétera, etcétera. Un empleado, ¿verdad?, puede recibir diferentes tipos de ingresos. Un empleado recibe diferentes tipos de ingresos, ¿verdad?, de acuerdo a su trabajo en relación de dependencia con una empresa. Ahora, de todos esos ingresos que recibe un empleado que el profesor mencionó, ¿cuáles son los que están sujetos, verdad, al pago de aportes a la seguridad social? Hay específicamente 3. De todos los ingresos que recibe un empleado, hay específicamente 3 ingresos, ¿verdad?, los cuales están sujetos a los aportes a la seguridad social. Y estos son el sueldo, las comisiones y las vacaciones. El sueldo, el ingreso por sueldo en un mes X, el ingreso por comisiones en un mes X, y las vacaciones, el ingreso por vacaciones en un mes X, son los 3 aportes de los 3 ingresos que puede recibir un empleado en un mes, ¿verdad?, los cuales van a ser tomados como base
para el cálculo del aporte, ¿verdad?, a la seguridad social. Eso quiere decir que en un mes un empleado puede recibir sueldo, puede recibir incentivo, puede recibir bonificación, puede recibir una asignación X, puede recibir horas extras nocturnas, puede recibir licencia de maternidad o por enfermedad común, puede recibir vacaciones, puede recibir comisiones, puede recibir lo que sea. Pero de todos esos ingresos que reciba el empleado en un mes X, solamente 3 de ellos son los que forman la base para el cálculo de los aportes a la seguridad social, que son el sueldo, las comisiones y las vacaciones. Si usted no entiende este punto, si no entiende este punto, ya ahí inician los problemas en el trabajo, porque mucha gente, muchos auxiliares los ponen a cargar los aportes a la seguridad social y ponen como salario cotizable absolutamente todos los ingresos que recibe, ¿verdad?, un empleado durante el mes. Y ahí entonces estarían poniendo a su empresa a pagar aportes y estarían poniendo a un empleado a recibir descuentos, ¿verdad?, que no corresponden, porque viene dado de un error que usted está colocando, que no está filtrando cuáles son los ingresos del trabajador, los cuales conforman la base para los aportes a la seguridad social. Los aportes para la seguridad social están conformados, ¿verdad?, únicamente por estos 3 aportes que están aquí: el sueldo, las comisiones y las vacaciones. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles ingresos de un empleado no están sujetos al pago de la TCS? O sea, del pago de los aportes de la seguridad social. Obviamente, si los únicos 3 que están sujetos, ¿verdad?, a conformar la base para el cálculo de los aportes son los sueldos, las comisiones y las vacaciones, pues cualquier otro ingreso que no reciba un empleado que se llame, ¿verdad?, que no se llame ni sueldo, ni comisiones, ni vacaciones, estará sujeto a lo que es el pago, ¿verdad?, de los aportes a la seguridad social. Y entonces esto nos lleva a una tercera pregunta, que es tan importante, ¿verdad?, como las 2 preguntas que hemos respondido. La primera pregunta que respondimos fue que cuáles eran aquellos aportes, ¿verdad?, que conforman la base para el cálculo de la seguridad social. Y dijimos que son los sueldos, las comisiones y las vacaciones. También dijimos que cuáles eran los ingresos que recibe un trabajador, los cuales no conforman parte de la base para el cálculo de los aportes de la seguridad social. Dijimos todos aquellos, ¿verdad?, que no sean el sueldo, las comisiones y las vacaciones. Pero eso nos lleva a otra pregunta, ¿verdad?, que es muy importante y que muchas personas también se equivocan. Y la pregunta es: ¿cuáles ingresos de un empleado deben ser presentados a través de la TSS? ¿Cuáles ingresos de un empleado deben ser presentados a través de la TSS? Y la respuesta es absolutamente todos. Todos los ingresos que recibe un empleado deben ser presentados, ¿verdad?, a través de la TSS. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es que los aportes, ¿verdad?, los ingresos que recibe un empleado que son parte del salario cotizable, dígase el sueldo, las comisiones y las vacaciones, lo vamos a reportar en una casilla, ¿verdad?, dentro del SWIR, mientras que los demás aportes, ¿verdad?, que no sean ni sueldos, ni comisiones, ni vacaciones, o sea, aquellos ingresos que no aportan para la base de la seguridad social, lo vamos a reportar en otra casilla, pero dentro del mismo SWIR. Pero absolutamente todos y cada uno de los ingresos, ¿verdad?, que recibe el empleado deben ser reportados a través del SWIR, a través del Sistema Único de Información y Recaudo, ¿verdad?, de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque al enviar todos esos ingresos pagados, ¿verdad?, a un empleado en un mes X, la empresa está teniendo un doble objetivo, está cumpliendo con 2 objetivos básicos. El primer objetivo básico es que todos esos ingresos le sean reconocidos como gasto a la empresa, deducible, ¿verdad?, de su base del impuesto sobre la renta anual. Todos los gastos, ¿verdad?, de ingresos pagados a un empleado que la empresa pasa a través de la seguridad social, ¿verdad?, y que correspondan, ¿verdad? Entonces, todos esos serán deducibles
para fines del impuesto sobre la renta de final de periodo. Si usted solamente pone lo que conforman las partes cotizables y deja los otros fuera, entonces hay una parte de los gastos que usted está dejando fuera, ¿verdad?, de la empresa, los cuales son aprovechables como descuento al impuesto sobre la renta. Y el otro objetivo que está cumpliendo, ¿verdad?, la empresa al subir todos sus gastos de empleomanía, al subir, es que estos ingresos, ¿verdad? Todos estos que tenemos aquí en pantalla, como son el sueldo, las comisiones, las vacaciones, las horas extras, los incentivos, las regalías, las prestaciones, las bonificaciones, entre otros, ¿verdad? Todos estos, aunque quizás no todos, ¿verdad? Aunque, no quizás, no quito el quizás, aunque definitivamente no todos conforman parte de la base para el cálculo de los aportes de la seguridad social, ya que solamente estos tres primeros conforman parte, ¿verdad?, de la base, pero algunos de los otros forman parte, ¿verdad?, del cálculo del impuesto sobre la renta de asalariados y personas físicas, que es, ¿verdad?, el impuesto que vamos a tratar la próxima semana. O sea que a través de la seguridad social, a través del SUIR, ¿verdad?, yo cumplo tanto con lo que es la determinación de los aportes para la seguridad social, pero también, ¿verdad?, alimento el sistema, ¿verdad?, para fines de lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta de asalariados y personas físicas, porque estos datos que yo mando a través de la TCS, entonces la TCS se lo va a mandar, se lo va a transferir esos datos a la Dirección General de Impuestos Internos y entonces en base a los datos cargados, Impuestos Internos, entonces me va a decir a ese empleado cuál es el monto, ¿verdad?, que hay que descontarle por concepto de impuestos sobre la renta. Pero ese es el tema que vamos a abrir, que vamos a hablar, perdón, en la próxima semana. Pero, entonces, estos son, ¿verdad?, 3 puntos que tenemos que tener bien en cuenta. A manera de retroalimentación, pregunta el profesor. A manera de retroalimentación, pregunta el profesor. ¿Cuáles son los ingresos que recibe un empleado? ¿Cuáles son los ingresos que recibe un empleado en su relación de dependencia con la empresa para la cual trabaja, los cuales están sujetos, ¿verdad?, o forman parte de la base para el cálculo de los aportes a la seguridad social? ¿Cuáles son estos ingresos? Ebenezer, tiene mano levantada. Está el sueldo, las comisiones y también las vacaciones. Muchas gracias, Ebenezer. Correcto. Están el sueldo, las comisiones y las vacaciones. Únicamente, ¿verdad?, estos 3 ingresos que recibe el empleado, el sueldo, las comisiones y las vacaciones, son lo que conforman la base para el cálculo de los aportes a la seguridad social. Ahora, hago otra pregunta. ¿Cuáles de los ingresos que recibe un trabajador tenemos que reportar a través del sistema? ¿Cuáles ingresos que recibe un trabajador tenemos que reportar a través del sistema? Natanael levantó la mano primero. Todos aquellos ingresos que reciba el empleador, ya sea sueldo, comisiones, vacaciones, todos. Todos. O sea, no solamente los que conforman la base para el cálculo de los aportes de la seguridad social, sino todos. ¿Es correcto? Correcto. Es correcto. Tenemos que subir ¿cuáles ingresos? Todos. Tenemos que subirlo todos, ¿verdad? Aunque solamente el sueldo, las comisiones y las vacaciones son lo que conforman la base para los aportes. La diferencia es que esos 3 lo vamos a colocar en una casilla del SUIR que se llama salario cotizable, ¿verdad? Y los demás lo vamos a colocar en otras 2 casillas, ¿verdad?, que no calculan, no graban para la base, ¿verdad?, de los aportes a la seguridad social. Lo vamos a poner en otras 2 casillas, las cuales vamos a ver un poquito más adelante. Gracias por sus respuestas, chicos. Entonces, siguiendo con las preguntas, ¿cuáles son los conceptos, verdad, con los cuales está compuesta la notificación de pago de la TCS? Una vez, ¿verdad?, nosotros hayamos ingresado al SUIR, una vez hayamos cargado la información de nuestros empleados, una vez, ¿verdad?, tengamos bien asentados los datos que recibió el empleado en la casilla donde van, o sea, lo que van en salario cotizable y lo que van en las otras 2 casillas que vamos a ver dentro de un momentito, ¿verdad? Cuando todo esté cuadrado, entonces el sistema se va a refrescar y en la sección de estado de cuenta nos van a aparecer las notificaciones de pago. O sea, la notificación de pago
para realizar los aportes a la seguridad social. ¿Y cuáles son los conceptos con los cuales, ¿verdad? Vamos a ver esa notificación de pago. Vamos a ver la notificación de pago, las retenciones, ¿verdad? A empleados y contribuciones de la empresa al Seguro Familiar de Salud, ¿verdad? O SFS. De ahora en adelante, cuando el profesor diga SFS, lo que está hablando es, ¿verdad?, del Seguro Familiar de Salud. También las retenciones, ¿verdad?, a empleados y contribuciones de la empresa a los fondos de pensiones, a la administradora de fondos de pensiones. Cuando el profesor diga AFP, de ahora en adelante, cuando el profesor diga AFP, de ahora en adelante, lo que está hablando es del fondo de pensiones. Cuando el profesor diga AFP, de ahora en adelante, lo que está hablando es del fondo de pensiones. Cuando el profesor diga SFS, lo que está hablando es del Seguro Familiar de Salud. Y cuando el profesor diga AFP, ¿verdad? Entonces el profesor lo que está hablando es del fondo de pensiones, ¿verdad? Aparte de estos dos primeros, también aparece en la notificación de pago lo que son los aportes de los empleados por dependientes adicionales. O sea, si un empleado tiene a su papá o a su mamá, ¿verdad?, en el seguro, los aportes que este empleado hace por ese padre o madre también van a salir en la notificación de pago. Y también los aportes que debe hacer la empresa por concepto del seguro de riesgos laborales, ¿verdad?, van a salir en esta notificación de pago. Estos son los cuatro, ¿verdad?, las cuatro áreas básicas que conforman la notificación de pago. En primer lugar, las retenciones, ¿verdad?, y aportes, retenciones del empleado y aportes de la empresa al SFS, ¿verdad?, al Seguro Familiar, las retenciones a los empleados y aportes de la empresa al AFP o Fondo de Pensiones, los aportes, ¿verdad?, o pagos que realizan los empleados por dependientes adicionales, papá o mamá, ¿verdad? Y también, entonces, el seguro de riesgo laboral que debe pagar la empresa por sus empleados. Estos son los conceptos por los cuales, ¿verdad?, está constituido la notificación de pago de la TSS. Fíjense un punto bien importante aquí. Aquí dice retenciones empleados y contribuciones de la empresa, tanto del Seguro Familiar de Salud como del Fondo de Pensiones. ¿Por qué? Porque así, ¿verdad?, asimismo, cuando a usted le retienen por concepto de Seguro Familiar de Salud y de AFP, de la misma manera su empresa, sus jefes, sus empleadores tienen que hacer un aporte por usted para estos dos conceptos. O sea que no es solamente que a usted le retienen, ¿verdad?, SFS y AFP, sino también que la empresa también debe hacer un aporte por usted a lo que es el seguro familiar y también a lo que es el fondo de pensiones. O sea que cuando ustedes escuchen, ¿verdad?, que hay un aumento de sueldo, cuando ustedes escuchen que hay un aumento de sueldo y escuchen, ¿verdad?, a los gremios, bueno, no serían gremios en este caso, sino, ¿cómo le diríamos? Los sindicatos, las agrupaciones, me fue el término ahora, las asociaciones, ¿verdad?, de asociaciones de mercantiles, ¿verdad?, de empleadores empresariales, ¿verdad? Cuando ustedes los escuchen quejarse por algún motivo, cuando, ¿verdad?, hay un aumento de sueldo por ley, ¿verdad?, no es que se están quejando por quejarse, no, es que cuando aumentan el sueldo, ¿verdad?, no es solamente aumentar el sueldo, sino que les va a aumentar también lo que son los aportes que ellos tienen que hacer, ¿verdad?, a la seguridad social por ese empleado. O sea que cuando hay un aumento de un 15%, si hay un aumento general de salario de 15%, no es solamente para el empleador ese aumento general de 15% de salario. También automáticamente, porcentualmente, ¿verdad?, y proporcionalmente van a aumentar los aportes que tienen que hacer, ¿verdad?, las empresas por sus empleados en materia de seguro familiar de salud y también de fondo de pensión. O sea que cuando ustedes escuchen, ¿verdad?, a las asociaciones de empresarios tirando un gritico, ¿verdad?, entiendan lo que no están gritando por gritar, sino es que no solamente se le presiona el bolsillo por asunto del sueldo, sino también, ¿verdad?, por lo que son los aportes
a la seguridad social. Entonces, ¿cuáles son específicamente los aportes, los porcentajes de aporte que tienen que hacer, ¿verdad? Tanto, ya dijimos, ¿verdad? Que este es un sistema bipartito. Este es un sistema en dos partes, bipartito. Aporta el empleado y aporta la empresa. Entonces, ¿en qué porcentaje aporta cada uno? En el caso del SFS o Seguro Familiar de Salud, el empleado aporta un 3.04%, mientras que el empleador o empresa, ¿verdad?, aporta un 7.09%. En el caso del Seguro Familiar de Salud, 3.04%, le descuentan a usted 7.09%, aporta por usted, ¿verdad?, la empresa. En cuanto al fondo de pensiones, entonces 2.87% del salario cotizable de la Seguridad Social le descuentan a usted y 7.10%, ¿verdad?, aporta la empresa por usted al fondo de pensiones. Y por último, el seguro de riesgo laboral, ¿verdad?, lo paga únicamente la empresa y este puede ir, ¿verdad?, desde un 1.30 a 1.35, perdón, de 1.10 a 1.35, dice 1.30, pero debe ser 1.35, de 1.10 a 1.35%, ¿verdad?, el aporte que debe hacer la empresa al seguro de riesgo laboral, atendiendo, ¿verdad?, al riesgo que represente la actividad comercial que se desempeña, que se desarrolla en esa empresa, porque es un seguro de riesgo laboral y el riesgo laboral que tiene un empleado, ¿verdad?, trabajando en una firma de contadores no es el mismo riesgo laboral que tiene un empleado que trabaja limpiando ventanas, ¿verdad?, de rascacielos amarrado con una soga en la cintura desde el techo y limpiando el edificio por fuera. ¿Es el mismo riesgo? No, no es el mismo riesgo. Y por lo tanto, para la empresa, ¿verdad?, que es la oficina de contadores, el aporte al seguro de riesgo laboral es más bajo, mientras que, ¿verdad?, el aporte del seguro de riesgo laboral en la empresa que trabaja limpiando ventanas, limpiando edificios por fuera, desde el techo amarrado, ¿verdad?, con una soga, es mucho más alto, es mucho más alto. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces, estos son los porcentajes, ¿verdad?, en los cuales se aportan. Recuérdense que dijimos, ¿verdad? Entonces, que dijimos que de todos los ingresos que recibe un trabajador, solamente 3 conforman la base para lo que es el cálculo de los aportes a la seguridad social: el sueldo, las comisiones y las vacaciones. Partiendo de ahí, entonces aplicamos estos porcentajes para saber cuál es el monto que se le va a retener al empleado, ¿verdad?, y cuál es el monto que tiene que la empresa aportar por el empleado. Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aclaración, algún comentario hasta este punto de la clase de hoy? ¿Alguien, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? ¿Alguien? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes? ¿Alguien, alguna duda? Rafa, yo Dios, Mary, no sobre la clase, sino que entré a las 6:16, entré unos minutos después para saber si usted pasó lista. No, Dios mío, no he pasado lista, ni la voy a pasar tampoco, porque Teams me dice quién entró, a qué hora entró y a qué hora salió. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Herminia, tiene una mano levantada. Sí, maestro, era para preguntar lo mismo que preguntó la chica de la lista, porque yo entré un poco tarde. Perfecto, gracias. Entonces, jóvenes, estamos claros hasta este punto, no tenemos duda, estamos claros hasta ahora. Al parecer, sí. Por mi parte, sí. Al parecer estamos claros. Seguimos entonces. Ahora, esta es una pregunta también que es muy importante. Y la pregunta es: ¿existe algún tope para los aportes a la TCS? Recuerden que cuando el profesor diga TCS, está hablando de los aportes al Seguro Familiar de Salud y, ¿verdad?, al Fondo de Pensiones o AFP. Cuando el profesor diga TCS en su conjunto, está hablando de los aportes tanto del Seguro Familiar de Salud, SFS, y del AFP, Fondo de Pensiones. Entonces, ¿existe algún tope? Cuando hablamos de tope, ¿verdad?, es lo máximo. ¿Existe algún salario cotizable máximo, ¿verdad?, para los aportes a la seguridad social? Sí,
existen. Existe un monto máximo, ¿verdad?, de aporte a la seguridad social. ¿Qué quiere decir un monto máximo o monto tope de aportes? Que cuando un empleado tiene ingresos, ¿verdad?, que sobrepasan ese tope, solamente aporta hasta el mismo. Por ejemplo, un empleado, ¿verdad?, en cuanto al Seguro Familiar de Salud o SFS, tiene un tope de 10 salarios mínimos nacionales, de 10 salarios mínimos nacionales. ¿Cuál es el salario mínimo nacional vigente? El salario mínimo nacional vigente, ¿verdad?, según la resolución que emitió la TCS, ¿verdad?, y la cual entraba en vigencia a partir del del primer día de febrero del año 2024, o sea, del año actual, era de 19.352.50 pesos. 19.352.50 pesos, ¿verdad? Es el salario mínimo nacional vigente para fines de cálculo de aportes. Y en cuanto entonces a los aportes al Seguro Familiar de Salud o SFS, ese tope es de 10 salarios mínimos. Si nosotros multiplicamos 10, ¿verdad?, por el salario mínimo nacional, que es 19.352.50, eso nos da entonces que el tope para el Seguro Familiar de Salud es de ¿cuánto? Es de 193.525 pesos. El monto máximo, ¿verdad?, para calcular los aportes de la seguridad social en cuanto a lo que es el Seguro Familiar de Salud es 193.525 pesos. Entonces ya sabemos que hay unos topes, ¿verdad?, para calcular los aportes. Y en el caso del Seguro Familiar de Salud, ¿verdad?, o sea, de este 3.04% de aporte al empleado y el 7.09% de aporte al empleador, hay un tope de 10 salarios mínimos nacionales, ¿verdad?, lo que equivale a 193.525 pesos. Ese es el tope para el SFS o Seguro Familiar de Salud. Le pregunto yo a ustedes, tomando en cuenta esto que el profesor acaba de indicar, le pregunto yo a ustedes, un empleado que tiene un sueldo mensual de 200,000 pesos, un empleado que tiene un sueldo mensual de 200,000 pesos y otro empleado que tiene un sueldo mensual de 1,000,000 de pesos. Repito, tengo dos empleados. Tengo, ¿verdad?, un empleado que tiene un sueldo mensual de 200,000 pesos y tengo otro empleado que es el dueño de la empresa que tiene en la misma un sueldo mensual, un salario mensual cotizable, ¿verdad?, de 1,000,000 de pesos. Le pregunto yo a ustedes, ¿estos empleados pagan el mismo aporte, pagan el mismo monto de aporte por concepto del Seguro Familiar de Salud o SFS? ¿Qué me dicen ustedes? Un empleado que tiene un salario de 200,000 pesos y un empleado que tiene un salario mensual de 1,000,000 de pesos. Estos empleados pagarán exactamente el mismo monto de aporte por concepto de Seguro Familiar de Salud. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién me puede responder esta pregunta? Marcia. Bueno, maestro, según lo que usted estuvo diciendo, yo entiendo que sí, porque el tope es lo que el salario que usted acaba de mencionar. Y ambos están por encima del tope, ¿correcto? Y ambos por encima del tope, exacto. Exacto. O sea que un empleado puede ganar 200,000 pesos mensuales y otro puede ganar 10 millones de pesos mensuales y ambos van a aportar por el mismo monto, ¿verdad?, a el Seguro Familiar de Salud. ¿Por qué? Porque ambos exceden el tope. A partir de 193.525 pesos, ¿verdad?, ya no sigue aumentando la base para los aportes, ¿verdad?,
al Seguro Familiar de Salud, porque ya el profesor me indicó que el tope para el Seguro Familiar de Salud son 10 salarios mínimos. Y si yo multiplico 10 salarios mínimos nacionales, ¿verdad? Que son 19.352.50 pesos, y multiplico esto por 10, me va a dar 193.525 pesos, lo que quiere decir que el monto máximo para aportes a la seguridad social de un empleado es por ese monto. O sea que un empleado puede ganar 200.000 pesos y otro empleado puede ganar 10 millones de pesos. Y ambos empleados estarán haciendo, ¿verdad?, el mismo aporte, exactamente el mismo aporte a lo que es la seguridad social, ¿verdad?, por concepto de SFS o Seguro Familiar de Salud. ¿Me entienden lo que les acabo de decir? Sí, maestro. Sí, maestro. Esto. Ok, yo quiero que me entiendan, porque no quiero gente después yéndose de boca en la práctica. ¿Ustedes me entendieron lo que le acabo de decir? Así es, profesor. Dime, Natanael. Súper caro. Está súper claro, Maestro. profe. Adelante, Natanael. Esto no se renueva al pasar el año. No necesariamente a pasar el año, ¿verdad? Pero por lo regular cuando hay aumentos nacionales de salario. Cuando hay aumentos nacionales de salario, ¿verdad? Aumenta ese salario mínimo nacional, pero los 10 salarios cotizables, ¿verdad? Para el cálculo, para fines del tope del Seguro Familiar de Salud, se han mantenido desde el año 2001 para acá. O sea que esos 10 salarios mínimos cotizables no han cambiado. Lo que cambia es el salario mínimo nacional, y como el salario mínimo nacional va en aumento, entonces de esa misma manera, ¿verdad?, también irá aumentando la base. No hace tantos años, el salario mínimo nacional era como de 11.000 y pico de pesos. O sea que el tope estaba como en 110.000 pesos, 111.000 pesos más o menos. Ahora está en este monto, 19.352.50, ¿verdad? O sea que ahora está en 193.525. Y así cuando venga un nuevo aumento de salario al mínimo, ¿verdad?, que se aumente nuevamente el salario mínimo nacional, entonces como el salario mínimo nacional será más, ¿verdad?, a multiplicarlo por 10, entonces también el tope será más. Pero el tope de 10 salarios mínimos no ha cambiado en todo lo que está la legislación. Lo único que va cambiando es el monto, ¿verdad?, de el salario mínimo nacional. ¿Me sigues, Natanael? Sí, maestro. Ok, perfecto. Soleiki. ¿Cómo no, profesor? Quizás es tonta mi pregunta, pero me surge la duda de que inmediatamente yo cumpla con mi 10 salario mínimo. ¿Qué sucede de ahí en adelante? Sucede absolutamente nada. Lo que sucede es que tú vas a seguir pagando aporte hasta los 193.525 pesos. Ya todo lo que tú ganes después de ahí estará exenta esa parte de aporte a la seguridad social. O sea que si usted tiene un sueldo en su empresa de 500.000 pesos, si usted tiene un sueldo mensual en la empresa que usted trabaja de 500.000 pesos, usted va a aportar por 193.000 pesos, y los 306 que quedan, ¿verdad? Los 306 que quedan no tiene que aportar al Seguro Familiar de Salud por esa parte. ¿Me sigues? Claro que sí, profesor, gracias. Ok, perfecto. Entonces, jóvenes, de la misma manera que hay un tope, ¿verdad?, para el Seguro Familiar de Salud, también hay un tope para el fondo de pensiones. Y este tope para el fondo de pensiones es de 20 salarios mínimos, de 20 salarios mínimos nacionales. Mientras que para el Seguro Familiar de Salud, el tope son 10 salarios mínimos. Para el fondo de pensiones, ¿verdad?, son 20 salarios mínimos. Por eso el tope, ¿verdad?, para el AFP, el tope para el AFP es 387.050 pesos. El tope para la AFP es 387.050 pesos. Lo que quiere decir, ¿verdad?, que se van a calcular aportes para el AFP hasta 387.050 pesos, ¿verdad? Y de ahí en adelante, la parte que exceda no se paga aportes por ella, porque solamente se paga, ¿verdad?, aportes hasta el tope. El tope del SFS o Seguro Familiar de Salud, 10 salarios mínimos nacionales, que equivale a 193.525 pesos.
Y en cuanto a la AFP, equivale a 20 salarios mínimos nacionales, o sea, 2 veces esta cantidad, 387.050 pesos. Y en cuanto al seguro de riesgos laborales, ¿verdad? Que lo paga únicamente la empresa. En cuanto al seguro de riesgos laborales, que lo paga únicamente la empresa, son 4 salarios mínimos nacionales, ¿verdad? Que equivalen a 77.410 pesos, 77.410 pesos. O sea que un empleado puede ganar 12 millones de pesos de salario, ¿verdad? En un mes, pero de esos 12 millones de pesos, la empresa solo va a aportar para fines de riesgos laborales de ese empleado hasta los 77.410 pesos. Todo lo que exceda a partir de ese monto, ¿verdad? Queda libre. No se le calculan, ¿verdad? Los aportes. Entonces, no, lo que nos lleva, ¿verdad? A la siguiente diapositiva. Y quizás, ¿verdad? Una de las más importantes en cuanto a lo que es la alimentación de el SUIR. Tomando en cuenta esto, denme un segundito, por favor. Bien, entonces, como les dije, ¿verdad? Todos los ingresos los vamos a pasar por el SUIR. Ahora, lo que va a determinar, ¿verdad? Que va a cargar para TSS, o sea, para la aporte de la seguridad social, y que no, es dependiendo, ¿verdad? En la casilla que los coloquemos. Y el SUIR, ¿verdad? Donde alimentamos la información de las novedades de los empleados de un mes, tiene 3 casillas básicas, que son la casilla salario cotizable, la casilla otras remuneraciones y la casilla ingresos exentos de impuestos sobre la renta. Obviamente, en la casilla salario cotizable, ¿qué vamos a poner? Únicamente vamos a poner el sueldo, las comisiones y las vacaciones que recibió el empleado durante el mes. En la casilla salario cotizable solamente van los sueldos, las comisiones y las vacaciones. Por otro lado, ¿verdad? En la casilla número 2, que es la casilla otras remuneraciones, ahí van lo que son los incentivos, las horas extras, bono vacacional, bonificaciones, dieta en efectivo, ¿verdad? Y otras remuneraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esas van en la segunda casilla, que es otras remuneraciones. Y la tercera casilla, ¿verdad? Es la casilla ingresos exentos de impuestos sobre la renta, ingresos exentos de impuestos sobre la renta, donde van, ¿verdad? La regalía, el preaviso, la cesantía, asistencia económica, ¿verdad? Entre otras. O sea que, como dijimos al principio, todos los ingresos que recibe el trabajador lo vamos a reportar a través del SUIR. Todos los ingresos que recibe el trabajador lo vamos a reportar a través del SUIR. La diferencia es en qué casilla vamos a colocar cada uno de esos ingresos. En la casilla salario cotizable solamente vamos a poner los sueldos, las comisiones y las vacaciones. Por otro lado, en la casilla otras remuneraciones, en caso de que existan cualquier esto, incentivo, horas extra, bono vacacional, bonificaciones, dietas en efectivo u otras remuneraciones, ¿verdad? Irían en esta casilla. Y por último, los ingresos exentos de impuesto a la renta, ¿verdad? Irían en esta casilla, que son la regalía, el preaviso, ¿verdad? La cesantía, la asistencia económica, entre otras. Entonces, ¿qué pasaría, jóvenes, si por ejemplo, uno de ustedes está trabajando en su empresa, en la empresa donde usted trabaja, no que usted es dueño, sino donde usted trabaja, y usted está alimentando el SUIR? Y, por ejemplo, usted pone el monto recibido de bonificación, usted lo pone, por ejemplo, en la casilla salario cotizable. ¿Qué pasaría en ese caso? Si usted, por ejemplo, pone el monto recibido de bonificación de un empleado en la casilla salario cotizable. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Quién me dice? Natanael. Pagaría más el colaborador. Pagaría más el colaborador. Y Yaris Lady, ¿qué me dice? Como dice mi compañero Natanael, pagaría más, entonces ya ahí, o sea, sería un error, porque no puede pasar de una cantidad o no puede pasar de una casilla a otra. Más o Ok, menos gracias. de entender. Sí, gracias. Y Nerolin, ¿qué me dice?
Yo entiendo que le descontarían la TCS y también el empleador también pagaría más del aporte. Exactamente. Muy bien los tres, ¿verdad? Esa parte última, ¿verdad? Que dijo Nerolin, ¿verdad? Es muy importante. O sea, no solamente es que le estaría descontando de más al empleado, sino que también estaría poniendo a la empresa a pagar de más, ¿verdad? Porque automáticamente yo pongo un monto ahí en salario cotizable, ¿verdad? Entonces automáticamente el 7.09% de Seguro Familiar de Salud y el 7.10% de AFP que paga la empresa, ¿verdad? Entonces, automáticamente, ¿qué va a pasar? Se va a disparar también, automáticamente se va a disparar también, lo que haría, ¿verdad? Que la empresa estaría pagando dinero de más a la seguridad social. Y nosotros como contadores, nunca jamás nunca por un error nuestro debemos poner a la empresa a la cual trabajamos o prestamos algún tipo de servicio, ¿verdad? A pagar dinero de más por un error nuestro. O sea que no podemos equivocarnos, ¿verdad? En colocar un ingreso, ¿verdad? Diferente a la casilla donde va en el SWIR, porque automáticamente estaríamos, ¿verdad? Lacerando los bolsillos de la empresa para la cual trabajamos y también para nuestros compañeros de trabajo. Un segundito, por favor. Estoy por aquí, ¿me escuchan? Sí, maestro, se escucha. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Mucho cuidadito con esta parte, jóvenes, y atentos a esto. Ahí viene el tema del Infotep, pero vamos a dejar el tema del Infotep para la próxima semana. Se lo podemos dar junto con el impuesto a la renta porque es algo, ¿verdad? Bien corto. Vamos a pasar a esta tablita de Excel. Vamos a pasar a esta tablita de Excel, ¿verdad? Donde yo tengo las informaciones que les he dado hasta este momento, ¿verdad? Cuáles son los campos del SWIR, ¿verdad? Y dónde van cada uno de los ingresos que recibe el trabajador, ¿verdad? Tenemos también el porcentaje de los aportes, los porcentajes de los aportes y también, ¿verdad? Tenemos aquí la información de los topes. Tenemos aquí la información de los topes. Entonces, vamos a suponer que yo tengo, ¿verdad? Un empleado que en un mes X, recibió de sueldo 25,000 pesos. Tengo un empleado que en un mes X recibió de sueldo 25,000 pesos y ese empleado que en un mes X, ¿verdad? Recibió de sueldos 25,000 pesos,
también en un mes X, en ese mismo mes, ¿verdad? En ese mismo mes que recibió sueldo de 25,000 pesos, recibió comisiones, ¿verdad? Por 10,000 pesos y recibió una dieta por valor de 5,000 pesos. No fue un cero, 5,000 pesos. En un mes X, ¿verdad? Un empleado, vamos a decir, en el mes de febrero. En el mes de febrero, ¿verdad? Uno de los compañeros que está aquí presente, su empresa le pagó 25,000 pesos de sueldo, ¿verdad? Le pagó 10,000 pesos de comisiones y le pagó, ¿verdad? 5,000 pesos de dieta para un total, ¿verdad? De 40,000 pesos. La empresa le pagó, ¿verdad? A un compañero X 40,000 pesos durante el mes de febrero, que eran 25,000 pesos de sueldo, 10,000 de comisiones, ¿verdad? Y 5,000 de dietas. Le pregunto yo a ustedes, ¿cuáles de estos ingresos serían la base para el cálculo de los aportes a la seguridad social, ¿verdad? De esta empresa, tanto para el empleado como para el empleador? ¿Serían los 40,000 totales? ¿Cuáles serían, verdad, la base para los aportes a la seguridad social por este empleado en esta empresa para el mes de febrero? Supongamos que esta empresa nada más tiene un solo empleado, ese empleado. ¿Cuáles serían, verdad, los montos base para los aportes a la seguridad social en esta empresa para este empleado? ¿Quién me dice? Vamos a dar la oportunidad a Perla, que no ha participado. Bueno, profe, yo entiendo que sería en base a los 25,000 de sueldo. Perla me dice que ella entiende que sería en base a los 25,000 de sueldo. Y yo, Oscar, ¿qué me dice? Exactamente los 25,000 de sueldo más los 10,000 de comisión. Los 25,000 de sueldo más los 10,000 de comisión, me dice yo, Oscar. Y Patricia, ¿qué me dice? Exactamente, yo estoy de acuerdo con el chico. El sueldo, los 25,000 y las comisiones. El sueldo los 25,000, ¿verdad? Y las comisiones que son 10,000, porque el profesor me dijo que el salario cotizable, ¿verdad? Está conformado para lo que son los sueldos, las comisiones y las vacaciones. Y como de esas tres, esta persona solamente, ¿verdad? Recibió estos dos. Como de esas tres, esa persona solamente recibió esos dos, ¿verdad? Los 25,000 de sueldo y los 10,000 de comisiones. Entonces es en base, ¿verdad? A esos dos que esta persona va a cotizar. Vamos a poner por aquí entonces salario cotizable. Salario cotizable de esta persona. Tenemos entonces, ¿verdad? 25,000 por un lado y 10,000 por otro. El salario cotizable para esta persona, ¿verdad? Será entonces de 35,000 pesos. Entonces, ahora, supongamos, ¿verdad? Suponiendo que esta empresa tiene únicamente este empleado, ¿verdad? Estamos suponiendo que únicamente esta empresa tiene este solo empleado. ¿Cuál sería el monto de la notificación de pago a la TCS de esta empresa? Bueno, si el salario cotizable, ¿verdad? Son 35,000 pesos, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros vamos a calcular, ¿verdad? Tenemos que calcular la retención del seguro familiar, el aporte del empleador. Vamos a ponerle aquí empleador o empresa, para que lo entiendan. Empresa, aporte empresa. Aporte empresa. Estos son, ¿verdad?, los conceptos que va a tener la notificación de pago de la TCS. La retención al Seguro Familiar de Salud, el aporte, ¿verdad?, a la empresa del Seguro Familiar de Salud, el pago de dependiente adicional en caso de que el empleado tenga, la retención de AFP, el aporte de la empresa a la AFP y el seguro de riesgo laboral. Entonces, ya dijimos, ¿verdad?, que en cuanto, ¿verdad?, al Seguro Familiar de Salud, el empleado aporta un 3.04% del salario cotizable, mientras que, ¿verdad?, la empresa aporta un 7.09%. Si nosotros sumamos, ¿verdad?, 3.04 más 7.09, eso nos da, ¿verdad?, un total de 10.13. Eso nos da, ¿verdad?, un total de 10.13. O sea que el aporte total en base al sueldo de esta persona va a ser un 10.13%. Y vamos a ver entonces, ¿verdad?, de manera separada, la retención al Seguro Familiar de Salud de esta persona, ¿verdad?, va a ser esta cantidad
por, ¿verdad? El 3.04%, ¿dónde está el signo de por ciento aquí? Aquí está, ¿verdad? La retención de esta persona, el Seguro Familiar de Salud, será este monto, el salario cotizable, por un 3.04%, que equivale a 1.064 pesos, y por esa misma cantidad, el aporte a la empresa, ¿verdad? Que ya vimos que era de un 7.09%, 2.481.50 pesos. 2.481.50 pesos es el aporte de la empresa al Seguro Familiar de Salud. No hablamos de dependiente adicional. Entonces, ¿cuál es la retención de la AFP del Fondo de Pensiones a este empleado? Del salario cotizable, ¿verdad? Sabemos que el empleado paga un 2.87%, y que la empresa, por su lado, ¿verdad? Paga un 7.10%. 2.87% del salario cotizable en la retención al empleado, 7.10%, ¿verdad? Que son los porcentajes que tenemos aquí para el fondo de pensiones, es lo que aporta la empresa. Y ya por último, digamos, ¿verdad? Que esta empresa, tiene un factor de riesgo. Esta empresa tiene un factor de riesgo de un 1.10%. Digamos que esta empresa tiene un factor de riesgo de un 1.10%. Lo que equivaldría a 385 pesos. Por lo tanto, el total a pagar, el monto total por la cual va a salir la notificación de pago de esta empresa, ¿verdad? A la Seguridad Social para ese mes de febrero, donde solamente tiene inscrito a este empleado, es de 7.420 pesos. 7.420 pesos es el monto que tiene que pagar esta empresa, ¿verdad? A la Seguridad Social por lo pagado, ¿verdad? En cotizable a este empleado. Este empleado durante el mes recibió 40.000 pesos, de los cuales 25.000 pesos eran sueldo, ¿verdad? Y 10.000 pesos eran comisiones, 5.000 pesos eran dietas. De esos ingresos que recibió, solamente, ¿verdad? El sueldo y las comisiones, solamente el sueldo y las comisiones son las que forman parte del salario cotizable, y por lo tanto, a ese porcentaje, ¿verdad? Aplicamos los diversos porcentajes. 3.04% Seguro Familiar de Salud empleado, 7.09% empresa. 2.77% AFP empleado, 7.10% empresa. Y en cuanto al seguro rigor laboral, pusimos un ejemplo que para esta empresa era de un 1.10%, lo que nos da un total de 7.420 pesos. Entonces, yo les digo lo siguiente. Yo me tengo que aprender esto de memoria porque lo voy a calcular a mano. Tengo que aprenderme esto de memoria, ¿verdad? O tengo que saber de dónde salen los montos, ¿verdad? Porque lo voy a tener que hacer manual o voy a tener que digitar los datos siempre en algún lado. No, porque con yo solamente poner los datos en la casilla que corresponde, ¿verdad? Con solamente yo poner los datos en la casilla que corresponde, automáticamente si pongo los datos bien en la casilla que corresponde, ¿verdad? Entonces el SWIR, ¿verdad? El sistema de la TCS automáticamente me va a hacer los cálculos del lugar. O sea que no es para calcularlo bien en donde yo trabajo que tengo que aprenderme esto. No, es para que cuando cuando pase algún desbarajuste, cuando un monto salga mal, cuando un empleado diga, pero ven acá, pero a mí me están descontando mucho, ¿verdad? O no estoy conforme con lo que me están descontando, entonces yo poder decir de dónde es que sale cada monto, ¿verdad? De dónde es que salen cada uno de los descuentos y en base a qué son los descuentos, ¿verdad? Ay, sí, mira, eso no iba ahí. Por ese monto, tú no debiste de contarle en la nómina porque eso no era parte del salario cotizable, porque tú le estás descontando ahí por una dieta que le diste y la dieta no son parte del salario cotizable, porque ya yo aprendí en la clase de taller de contabilidad impositiva que el salario cotizable solamente tiene estos tres componentes que tengo aquí, o sea que eso ahí no iba. O sea que cuando el profesor le pone esto y lo va a mandar a calcular esto en la práctica, no es porque usted va a tener que calcular uno por uno, empleado por empleado, ¿verdad? En la empresa donde usted trabaja. No, es para que usted sepa de dónde es que salen los montos y para que usted sepa cuáles son los porcentajes vigentes, ¿verdad?
de cada uno de estos aportes en la actualidad, para que si usted tiene que hacer una revisión en la empresa que usted trabaja de la nómina, usted no esté disparateando, ¿verdad? Y sepa por qué tiene que aportar un empleado, por qué no tiene que aportar y cuáles serían los montos, ¿verdad?, que tiene que aportar en caso de que yo no tenga el sistema del SWIR en un momento X, ¿verdad?, para darme los datos. El jefe fulano de tal quiere contratar a una persona y él quiere saber, pagándole tales ingresos a esa persona, cuáles serían la carga de la empresa para la TCS. Eso no es problema, ya yo lo puedo calcular porque yo sé cuáles son los ingresos que conforman el salario cotizable y sé también, ¿verdad?, cuáles son los porcentajes en que se aporta, ¿verdad?, por parte de la empresa y que se le retiene al empleado de lo que es el salario cotizable. O sea que no estoy enseñando esto para enseñarlo a calcular, porque si a esta altura de juego usted no sabe calcular, entonces usted no está buscando nada en la universidad. No, le estoy enseñando esto para que usted pueda confrontar la información, para que usted pueda confirmar la información, para que usted pueda defender su dinero, porque a ustedes le descuentan también, y para que usted pueda opinar con propiedad, ¿verdad?, si lo mandan a revisar una nómina de empleados de su empresa o, ¿verdad?, si uno de sus jefes, ¿verdad?, le pide una asesoría sobre la carga que tendría la empresa al contratar un empleado X por un monto X. ¿Me siguen aquí por lo que estoy hablando? Sí, maestro. Así es. Sí, maestro. Ok. Bien. Maestro, tengo una pregunta en cuanto pueda. Adelante, Carlos. Pero de este punto. Sí, supongamos, maestro, que usted le ponga lo que son las vacaciones. ¿Se va a hacer el mismo procedimiento con los mismos por ciento que están ahí, dependiendo la retención y lo demás? ¿Cierto? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Bien, vamos a hacer otro ejemplo ahora, equipo. Vamos a suponer vamos a suponer que yo tengo un empleado que recibió de sueldo 100,000 pesos. Un empleado en un mes X recibió de sueldo 100,000 pesos, recibió comisiones por 90,000 pesos, recibió dietas por 15,000 pesos, ¿verdad? Y recibió vacaciones por 50,000 pesos. Tengo un empleado, supóngase nuevamente que esta empresa tiene un solo empleado, supongamos que estamos en una empresa que tiene un solo empleado, y ese empleado en el mes de febrero del año 2024 recibió sueldo por valor de 100,000 pesos, recibió comisiones por valor de 90,000 pesos, recibió vacaciones por valor de 50,000 pesos y recibió dietas por valor de 15,000 pesos, o sea, para un total de 255,000 pesos. Le pregunto yo al público presente, ahí en el Yankee Stadium, donde están sentados cada uno de ustedes, ¿cuáles serían las partidas que tengo que tomar en cuenta para calcular los aportes de este empleado, ¿verdad?, y también de la empresa, obviamente, a lo que es la seguridad social? ¿Cuáles serían los montos que tengo que tomar en cuenta para este empleado, ¿verdad?, en este mes de febrero, para los aportes a la seguridad social? Dime, Catherine. Maestro, sería los 100,000 de sueldo, los 90,000 de las comisiones y los 50,000 de las vacaciones, que hacen un total de 240,000. Correcto. Este empleado, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad?, que el salario cotizable para un empleado son los sueldos, las comisiones y las vacaciones. Y esta persona, ¿verdad?, recibió durante el mes 100,000 de sueldo y 90,000 de comisiones, ¿verdad? Y aparte de eso, recibió 50,000 pesos de vacaciones. Que si sumamos, ¿verdad?, estas tres partidas, 100,000 más 90,000 más 50,000, ¿verdad? Entonces, eso nos da un monto, como nos indica nuestra compañera, de 240,000 pesos. O sea que
el monto del salario cotizable, de esta persona es de 240,000 pesos. Suponga, ¿verdad? Que el empleado Pablo Ramos, que es auxiliar de contabilidad en una empresa, suponga que el empleado Pablo Ramos, que es auxiliar de contabilidad de una empresa, ¿verdad? Está calculando la nómina de pago de los empleados y entonces el empleado Pablo Ramos hace el siguiente cálculo. Bueno, el salario cotizable de esta persona es 240,000 pesos, ¿verdad? Y el monto que aporta la persona, ¿verdad? Para fines del Seguro Familiar de Salud, la retención que hay que hacer a la persona para fines del Seguro Familiar de Salud es un 3.04%, ¿verdad? Que equivale a 7,296 pesos. Y el aporte que hace la empresa, ¿verdad? De ese salario cotizable, me dice aquí que es un 7.09%. Entonces, ¿verdad? El monto que tiene este empleado de retención de seguro familiar es 7,296 pesos y el monto que tiene que aportar la empresa a este empleado, ¿verdad? Es 17,016 pesos. Reténganle 7,296 pesos al caballero por seguro familiar de salud. Eso lo hizo el auxiliar Pablo Ramos. Le pregunto yo a ustedes, lo que acaba de hacer el auxiliar Pablo Ramos en este cálculo de este empleado, ¿está correcto? ¿Qué me dicen ustedes? Braudilia, ¿me puede decir algo a este respecto? Está mal, maestro, el cálculo porque hay un tope límite. Muy bien, muchas gracias, Braudelina. Muchas gracias, Braudelina. Está mal este cálculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé, y Braudelina sabe, ¿verdad? Que hay un tope para los aportes al Seguro Familiar de Salud que es de 10 salarios mínimos nacionales y que el salario mínimo nacional actual es de 19,352,50. Por lo tanto, el tope aportes SFS, el tope de los aportes para la seguridad social, ¿verdad? Es 19,352,50 por 10 salarios mínimos, lo que me da, ¿verdad? Un total de 193,525 pesos, ¿verdad? Que era el mismo monto que habíamos visto aquí. Tope del Seguro Familiar de Salud, perdón, 193,525 pesos. O sea que como este empleado, ¿verdad? Tiene un salario cotizable de 240,000 pesos, como este empleado tiene un salario cotizable de 240,000 pesos, el empleado solamente puede aportar hasta 193,525 pesos. ¿Por qué? Porque él excede el tope. O sea que en este caso, el 3.04%, de retención de este empleado no es en base al salario cotizable, sino en base al tope, porque el tope del Seguro Familiar de Salud para el empleado, ¿verdad? Es 193,525 pesos y esta persona ganó 240,000 pesos cotizables. Por lo tanto, el 3.04% es al tope, porque esta persona excedió el tope. Entonces, el tope por 3.04% es 5,883,16 pesos, ¿verdad? Y para la empresa lo mismo. El tope por el porcentaje que aporta la empresa al Seguro Familiar de Salud, 7.09%, 13,720,92. Entonces, ahí sí correctamente yo tengo, ¿verdad? El monto para este empleado en cuanto es la seguridad social. Si lo hubiera puesto como estaba antes, entonces le hubiera descontado casi 2,000 pesos de más por error al empleado, ¿verdad? En cuanto a lo que es el aporte a Seguro Familiar de Salud. Ahora, sigamos con los demás aportes. Este empleado, ¿verdad? No tiene dependencia adicional. Ahora, en cuanto a la retención a la AFP, esta persona la sobrepasa.
Bueno, la retención a la AFP, ¿verdad? El tope de aportes a AFP me dice aquí que son ¿cuánto? Que son 20 salarios mínimos nacionales, 20 salarios mínimos nacionales. Por lo tanto, si yo multiplico, ¿verdad? Si yo multiplico 19.352.50, que es el salario mínimo nacional, por 20 salarios mínimos nacionales, eso me da un monto de 387.050 pesos, ¿verdad? Que es el mismo monto que dice la resolución de la TCS, que es el tope para el fondo de pensiones. O sea que estos 240.000 pesos, que es el salario cotizable de esta persona, está debajo de lo que es, ¿verdad?, el tope para el AFP. Y como está debajo del tope, entonces en el caso del AFP, los aportes, ¿verdad?, sí serían en base a lo que es en base al salario cotizable. 240.000 por 2.87%, la retención al empleado, 240.000 por 7.10%, ¿verdad? El aporte de la empresa. Y por último, supongamos, ¿verdad? Un seguro de riesgo laboral, por ejemplo, hay algo muy interesante aquí también en cuanto al seguro de riesgo laboral, algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el seguro de riesgo laboral que paga la empresa también tiene un tope y me dice que ese tope es de ¿cuánto? Es de 4 salarios mínimos nacionales. O sea que el tope para lo que es, ¿verdad?, el tope de los aportes de la empresa al seguro de riesgo laboral, ¿verdad? Son 4 salarios mínimos, que son 4 salarios mínimos por 19.352.50 pesos por 4, eso me da ¿cuánto? 77.410 pesos, 77.410 pesos, ¿verdad? Que es el mismo monto que está en la resolución de la TCS como, ¿verdad?, tope del Seguro Familiar de Salud. O sea que como este empleado gana 240.000 pesos, como este empleado tiene tiene un salario cotizable de 240.000 pesos, ¿verdad? Él está excediendo el tope del seguro de riesgo laboral. O sea que el seguro de riesgo laboral no va a ser por los 240.000 pesos. El seguro de riesgo laboral no va a ser por los 240.000 pesos, sino que va a ser el tope de 77.410. Vamos a decir que en esta empresa, por ejemplo, de un 1.20% el seguro de riesgo laboral. O sea que el aporte de seguro de riesgo laboral que tiene que hacer esta empresa por este empleado es 928.92 pesos. Y el total general que tiene que pagar esta empresa por este empleado a la seguridad social son 44.461 pesos. O sea que este salario cotizable, ¿verdad?, de 240.000 pesos excedió el tope para el seguro familiar de salud, ¿verdad? Y por lo tanto lo calculamos en base al tope. No excedió el tope para la AFP, por lo tanto lo calculamos en base al salario cotizable y sí excedió el tope de aportes, ¿verdad?, al seguro de riesgo laboral y por lo tanto lo calculamos, ¿verdad?, el seguro de riesgo laboral en base al tope. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que el monto total de aportes y retenciones por este empleado para la seguridad social es 44.461 pesos. Pesos dominicanos. ¿Me siguen, equipo? ¿Me siguen? ¿Me entendieron? Preguntas, aclaraciones, Sí, maestro. Así comentarios, es, díganme. todo claro. Se entendió, maestro. Marcia, tiene la mano Profe, yo tengo levantada. Marcia, tiene la mano levantada. Katherine, adelante. Sí, profe, Sí, tenía que una pregunta, pero se me olvidó. Ok, Katherine, adelante. yo le quería preguntar entonces, que uno se da cuenta cuando sobrepasa el límite del tope por el sueldo. Por el salario cotizable. Usted se da cuenta que cuando pasa un tope por el salario cotizable. Lo primero que usted tiene que determinar para iniciar a calcular o para ver cuántos son los montos a pagar es el salario cotizable. Luego que usted tiene el salario cotizable, ¿verdad? Entonces usted lo confronta con los topes. Ah, bueno, el salario cotizable de esta persona, voy a poner por aquí, salario cotizable
de esta persona son 240,000 pesos en este mes. 240,000 pesos en este mes es el salario cotizable de esta persona. Y lo puedo poner aquí, 240,000 pesos en cada uno de los topes. ¿Excede esta persona el tope del seguro familiar? Sí, lo excede. ¿Por qué? Porque él tiene 240,000 de salario cotizable y el tope son 193,000. O sea que el aporte se va a hacer, en caso del seguro familiar de salud, es en base al tope, porque este tope, este salario cotizable excede el tope del seguro familiar de salud. Luego está el AFP. El tope de la AFP es 387,000 pesos, mientras que el salario cotizable es 240,000 pesos. ¿Excede esta persona el salario cotizable? No, no lo excede. No excede el salario cotizable de la AFP, porque el salario cotizable de la AFP son 387,000 pesos y él gana 240,000 pesos. O sea que no excede el tope de la AFP. Y como no lo excede, el aporte lo voy a calcular, ¿verdad? En base a su salario cotizable. Y por último, tengo entonces los aportes que hace la empresa a la seguridad, al seguro de riesgos laborales, que tiene un tope de 77,410 pesos, pero el salario cotizable de esta persona es 240,000 pesos. O sea que el sueldo de esta persona excede, ¿verdad?, lo que es el tope, porque el salario cotizable son 240,000, mientras que el tope de aporte es 77,000. Por lo tanto, el monto de los aportes tengo que hacerle en base al tope. En resumen, determino el salario cotizable y lo confronto con los topes. Si el salario cotizable es mayor que el tope, calculo en base al tope. Si el salario cotizable es menor que el tope, entonces calculo en base al salario cotizable.